Franklin, me soñé algo anoche, pero si supieras que no me acuerdo qué fue lo que me soñé. Y yo necesito que tú me lo digas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no creo que yo te lo pueda decir, pero hay alguien en la Biblia que le pasó algo similar, así que vamos a ver. Hola, te habla Franklin Castro de la iglesia Faro de Luz y en este momento vamos a estar repasando la lección. Estaremos repasando el segundo capítulo del primer trimestre. La lección es Principios prácticos para la vida en el tiempo del fin. Muy bien, le habla Chantal también de la iglesia de Faro de Luz. Aquí nosotros pedimos que Dios nos dé la luz para poder ayudar a cada uno de ustedes si tienen alguna duda en esta lección tan interesante que es el libro de Daniel. Cada semana vamos a estar publicando lo que es el repaso de la lección de universitarios, así que les aconsejo que prendan las notificaciones al canal de YouTube de la iglesia de Faro de Luz para que cada semana puedan recibir la notificación del nuevo repaso de la lección, para que puedan ser bendecidos. Ese es nuestro mayor anhelo. Así es, Chantal, y estaremos estudiando y repasando la lección que se titula La clave para entender la profecía. ¿Qué tú piensas sobre ese título? Es como algo que me intriga, porque como estábamos hablando al principio, el misterio que yo tengo acerca de ese sueño, y prácticamente alguien te dice que ahí está la clave para entender ese misterio de ese sueño. Pienso que el título es bastante intrigante porque la profecía siempre es un tema bastante complicado para nosotros los jóvenes. Así es, y esto se debe a que en la palabra del Señor nosotros tenemos que aprender a dejar que ella sea la que se explique sola. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cometemos errores al nosotros tratar de imponer nuestra propia interpretación en la Biblia, y ese no debe ser el caso, mis amigos, así que vamos a comenzar en este momento, así que Chantal. Exactamente. Tú dijiste que la palabra de Dios explica ella misma. En esta lección, en esta semana, se ha visto que la clave para entender la profecía es algo muy importante en la vida del cristiano. Así es. Nada más y nada menos que la dulce oración. Así es. La lección habla de que la lección menciona de que Daniel, justo cuando fue puesto este desafío, el mismo desafío que yo te puse a ti, de averiguar un sueño que tú ni siquiera tenías idea, lo primero que Daniel hizo fue juntarse con sus 3 amigos y orar. Y la lección habla de la oración de una manera bastante extensa. Dice que el libro de Daniel basa la comprensión profética en la temperancia física y en la oración espiritual. Así es, una de las razones por la que hoy en día las personas no entienden la palabra correctamente es porque antes de estudiar la palabra del Señor no dedican tiempo para la oración. Y mis hermanos, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, antes de que nosotros entendamos este libro, que nos ilumine el entendimiento para que sea el rema del Espíritu Santo, la comprensión de Dios, y sea la luz en nuestro entendimiento la que nos lleve a entender la palabra de Dios. En la palabra del Señor hay muchos símbolos, ¿verdad? Que si no permitimos que la palabra de Dios explique ella misma y sea ella misma la que dé el significado de la simbología que contiene la palabra de Dios y el libro de Daniel junto con Apocalipsis, no vamos a entender muchas cosas. Exactamente. Dice que para Daniel, él le pidió al rey Nabucodonosor tiempo para él poder descifrar esto tan difícil que el rey Nabucodonosor le había puesto. Y quizás los otros sabios que estaban en la sala del rey se basaron en su propio conocimiento, en lo que ellos sabían. Pero Daniel fue claro cuando le dijo al rey Nabucodonosor, es que no hay sabio, no hay ninguna persona que te pueda decir lo que soñaste, solamente mi Dios. Así es, me llama mucho la atención que Daniel oraba 3 veces al día, y la única manera por la cual Daniel sabía, ¿verdad?, que el Señor le iba a revelar el sueño o lo que Nabucodonosor estaba pidiendo era porque él tenía una conexión directa con Dios. Él oraba 3 veces al día. Eso nos dice que Daniel tenía una comunión directa con Dios, una comunión de amigo, como cuando usted llama a su amigo y le habla de cualquier cosa. Asimismo, Daniel dedicaba tiempo para pasar con el Señor, y él estaba seguro que el Señor le iba a iluminar el entendimiento, porque después de todo no es nuestro propio criterio, no es nuestra propia opinión, sino es el iluminamiento de Dios.
Exactamente. Y en esta situación podemos ver cómo el Señor salvó a Daniel de la muerte porque estaba sentenciado a muerte. Y una vez más el Señor mostró su misericordia y se glorificó a través de Daniel. Y entonces Daniel pudo vivir a través de la gloria de Dios que se mostró a través de Daniel. Así es. Sabes que en el día número 2 de la lección dice algo muy importante, que dice: cuando oramos, la imposibilidad humana se vuelve la oportunidad divina. Mira qué cosa tan bonita, es algo como que me reconforta tanto, porque hay veces que nosotros también tenemos situaciones imposibles, cosas que nosotros no vemos ninguna salida para ninguna parte. En este momento yo me imagino que Daniel se sintió como que ya era algo que estaba fuera de sus manos. Él nos muestra un ejemplo nuevamente, como nos mostró la temperancia en la lección de la semana pasada, nos muestra nuevamente un ejemplo de que cuando las cosas son imposibles en tu vida, cuando tú veas que tú no puedes hacer nada, entonces, ¿qué podemos hacer? Así es. Me llama mucho la atención sobre esta lección que Daniel, estando en aquel tiempo, usted se podría poner a pensar, amigo, ¿cómo usted se manejaría usted mismo en esa situación en la que Daniel se encontraba? Imagínese usted que venga un rey y le diga a usted, usted tiene que interpretarme el sueño, y no solamente interpretarlo, sino que tienes que decirme cuál fue el sueño que yo me soñé. Daniel estaba en esa situación y me impresiona que Daniel no se puso nervioso, bueno, quizás sí como ser humano, pero más allá de eso su fe no menguó, porque él tenía una conexión con el Señor directa, y esto se debe mucho a la temperancia. Esto se habló, ¿verdad?, la clase pasada, y la temperancia es algo muy importante para el cristiano, porque si usted quiere fortalecer su relación con el Señor, usted va a tener que desarrollar la temperancia en su vida. La temperancia no solamente está en el ámbito de la comida, ¿verdad? De abstenerse de beber alcohol, de quizás fumar un cigarrillo que destruye sus pulmones, sino también está en usted negarse a hacer lo que a Dios no le agrada. Y es por esto que yo creo que Daniel tenía una seguridad tremenda en el conocimiento, ¿verdad?, y la revelación que él iba a recibir del Señor, porque él tenía esa conexión con Dios, y eso se lo permite a través de la temperancia, mis hermanos. Así que en este tiempo, ¿verdad?, nosotros debemos aprender a tener temperancia, y esto, ¿verdad?, lo digo para ustedes y para mí también, porque todos somos seres humanos y vamos a tener tentaciones en este mundo, y esas tentaciones son las que nos alejan de Dios cuando nosotros cedemos. Pero nosotros tenemos el ejemplo claro con Daniel. Muy bien, y también algo muy importante que para nosotros los universitarios, los jóvenes que estamos en la universidad, es importante que algunos de nosotros nos vamos a otras ciudades donde ya no está papá, donde ya no está mamá, y en esa situación uno se encuentra con una libertad que quizás puede ser mal usada. Entonces, como jóvenes, Daniel estaba en otra parte donde quizás no tenía a sus padres, estaba en un lugar completamente extranjero, pero él decidió adherirse a los principios que él había sido enseñado. Y de esa misma manera nosotros como jóvenes, cuando estamos en la universidad, estamos en situaciones que nosotros mismos encontramos imposibles, encontramos difíciles, ya no tenemos ahí a mamá y a papá, así que ya tenemos que adherirnos a nuestra fe y decir, ¿sabes qué? Mami me decía que cuando yo tenía un problema, yo tenía que orar, y en ese momento esa clase difícil, ese maestro difícil, esa tentación que tienes de salir el viernes en la noche, tú te pones a orar y Dios va a hacer lo imposible, va a hacer cosas que tú te vas a quedar maravillado, porque yo me imagino que para Daniel también fue algo como que, wow, el Señor me utilizó a mí para hacer esto tan grande. Y yo siento que también nosotros los jóvenes deberíamos de estar a la expectativa de que Dios se mueva a través de nosotros, de que Dios nos hable así como le hablaba a Daniel. Así es, Chantal, y no solamente eso, sino que también en este tiempo para los universitarios sabemos que estamos viviendo en unos tiempos donde la fe de muchos está menguando, y esto se debe ya que cuando vamos a la escuela siempre nuestras creencias se ponen en duda, ¿verdad? El mundo trata de ponernos dudas a nosotros, y esto se debe a la llamada ciencia, ¿verdad? El apóstol Pablo habla sobre que nosotros tenemos que tener cuidado sobre la ciencia de este mundo. La ciencia de este mundo siempre nos va a llevar a desviarnos de los principios por los cuales nosotros nos criaron, y es muy importante, jóvenes, que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra del Señor, porque cuando lleguen esos momentos en los que en la escuela el profesor o los estudiantes nos digan, pero ¿por qué tú crees en Dios? ¿Por qué tú crees en Jesucristo? Eso fue un cuento de hadas. Tú te puedas parar firme y decirle, no,
Él murió hace 2000 años por mí y yo creo en Él. Y a través de tu ejemplo, ellos puedan venir a los pies de Cristo, porque al final eso es lo que va a traer a los seres humanos a los pies de Cristo, nuestro testimonio. Y si usted duda de su propia creencia, de los principios por los cuales nosotros fuimos criados, ¿verdad?, en la palabra del Señor, entonces no le estamos dando un ejemplo a ellos, porque ellos mismos van a decir, pero si ellos que fueron criados en el Evangelio y ya no creen en Jesús, ya no creen en lo que le enseñaron en la Biblia, entonces ¿por qué yo debería de hacerlo? Por eso es muy importante que así como Daniel, que se preparó en la palabra del Señor, nosotros también nos preparemos. Hablando de testimonio, hay una pregunta que hace la lección que me encontré bastante interesante. Y es que, ¿por qué Dios le dio primero el sueño a Nabucodonosor y no a Daniel? Hablando de testimonio, es algo interesante como el Señor estaba comenzando lo que era el propósito que tenía para la vida del rey Nabucodonosor. En este momento le dio el sueño a Nabucodonosor, algo tan imposible, para que entonces el Señor se pudiera glorificar a través de esta confusión. Porque ya entonces después, cuando Daniel habló con el rey Nabucodonosor acerca de este sueño, Nabucodonosor entendió de que el Dios de Daniel era más grande que cualquier sabio que él pudiera tener en su corte. De la misma manera pasa con nuestro testimonio. El Señor se glorifica a través de nosotros. El Señor nos puede usar para muchas cosas y entonces nosotros comenzar el plan que Dios tiene para con las personas que nos rodean en la universidad. Así es. Me llama mucho la atención como a Daniel, él estaba en esa situación, pero Dios, al interferir, Dios le dejó saber al rey Nabucodonosor que verdaderamente él era el único Dios verdadero. Porque ni siquiera los astrólogos, los magos, los sabios de aquella época, con todas las sabidurías que ellos tenían del mundo y la ciencia, ni siquiera ellos pudieron adivinar o decirle el sueño que tuvo Nabucodonosor y también la interpretación. Sin embargo, vemos como Dios metió su mano y le reveló el sueño a Daniel, y no solamente el sueño sino su interpretación. Vemos que Dios es un Dios que toma control de la situación cuando nosotros dedicamos tiempo a Él y cuando nosotros verdaderamente estamos en sus manos. Me llama mucho la atención de un profeta llamado Elías, y lo que me llama la atención de él es que él declaró, cuando declaraba una profecía a un rey, él decía: así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces, cuando él decía eso, es evidente que él estaba en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios no es solamente venir a la iglesia todos los días, hablar de su palabra, no. Estar en la presencia de Dios es tener una comunión con Dios, una relación. Cuando usted tiene una relación con una persona, usted se comunica diariamente con esa persona. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, jóvenes. Comuniquémonos con Dios en estos últimos tiempos para que entonces Dios pueda hacer las mismas maravillas que Dios hizo con Daniel, las puede hacer en nosotros, y de esa manera atraer más almas y más personas que están en las escuelas, en nuestros trabajos, y de esa manera que la venida del Señor Jesucristo pueda venir más rápido, porque el Señor no ha venido porque Él está esperando que muchos vengan más a sus pies. Definitivamente ya vamos aterrizando en esa lección, hablando de que una conversación es tener relación. En realidad, cuando nosotros miramos una relación que tienen dos individuales, podemos fijarnos de cómo es esa relación a través de sus conversaciones. De la misma manera funciona con Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros elevamos un clamor a Dios, estamos conversando con Dios. Y a través de esa conversación se construye lo que es una relación. Dice que es uno de los aspectos de nuestra vida espiritual que más descuidamos, pero la oración es el sustento del alma. Toda conversación se basa en una relación, y cita aquí un libro que se llama Conversación sin miedos, que dice: la conversación es la relación, y nuestra vida misma tiene éxito o fracasa, cambia gradualmente y luego con rapidez, una conversación a la vez. La importancia de las conversaciones, nosotros ni siquiera le prestamos atención, pero si nosotros conversáramos con Dios, tendríamos una relación mucho más estrecha con Él. Y eso es lo que podemos resaltar de Daniel. Y Daniel, tenemos que rescatar que Daniel estaba en un lugar donde todo lo que estaba alrededor de él era perdición. Así es. Incluso la comida lo podía llevar a perderse.
Pero Daniel dijo, no, yo necesito fortalecer mi relación con Dios. De la misma manera tiene que pasar con nosotros. Nosotros vemos tantas cosas diariamente que nos alejan de Dios, que puede ser que nos hagan dudar, pero si nosotros estrechamos esa relación, nosotros también vamos a recibir visiones y vamos a poder, el Señor nos va a dar claramente, nos va a decir claramente qué es lo que quiere y nos va a utilizar de grande manera como hizo con Daniel. Así es, Chantal. Algo que estaba leyendo aquí muy interesante dice de la siguiente manera: Dios espera nuestros pedidos de ayuda para tener el derecho legal a los ojos del universo, para adentrarse con poder en el terreno de Satanás y rescatar a sus cautivos. Esto lo que me dice a mí, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros, según lo que acabo de leer, es que el Señor, para poder tener derecho de accionar en nuestra vida y de involucrarse en nuestra vida y de tomar acción en favor a nuestra vida, es que nosotros tenemos que pedirle. A veces nosotros en nuestra vida estamos preguntándonos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero ¿por qué la vida no me está yendo, Señor, como yo estaba pensando? Y es porque tú no le estás pidiendo a Dios. Si tú no le pides a Dios, si tú no te comunicas con Dios, para tú poderle pedir algo al Señor, tú tienes que comunicarte con Él, tienes que tener una relación con Dios. Y eso es exactamente lo que este capítulo nos está, en forma general, nos está diciendo. Comuniquémonos con Dios para que el Señor se sienta con derecho de obrar a nuestro favor. Y de esa manera Él se pueda sentir cómodo de tornar una situación mala a nuestro favor. ¿Cómo nosotros podemos tratar de que el Señor haga algo en nuestra vida si nosotros no se lo pedimos, si no nos comunicamos con Él? Si usted tiene un banco, ¿verdad? ¿Cómo usted va a sacar del banco si no tiene dinero ahí? Usted primero tiene que depositar, tiene que sembrar. De la misma manera, si queremos cosechar vida eterna del Señor, nosotros también tenemos que invertir buscando a Dios cada día. Muy bien, al final de la lección del día 5 hace una ecuación que para mí de verdad que la voy a atesorar en mi corazón y voy a tratar de que este nuevo año de verdad que pueda realizar esto. Dice que la oración es igual a conversación y la conversación es una relación. Así que si tú, joven, mientras estás pasando por tantas dificultades en la universidad, con tu familia, en tu iglesia, si te sientes débil, ten una oración que es igual a una conversación y vas a tener una mejor relación con Dios. Para terminar ya con este repaso, el título de El último día es algo que cuando lo leí sentí que necesitaba escuchar más y necesitaba leer más acerca de esto, porque dice cuán extraño es que oremos tan poco. ¿Qué tú piensas de esto, Franklin? Cuán extraño es que oramos tan poco. Yo pienso que a veces eso se debe, ¿verdad?, a nuestra vagancia, por decirlo así, y porque muchas veces nosotros mismos nos involucramos en nuestro diario vivir, el trabajo, la escuela, las tareas que tenemos que hacer y las cosas diarias que en nuestro diario vivir surgen en nuestra vida. A veces nos impiden nosotros pensar en, oh Dios mío, pero hoy yo no he orado hoy. A veces no sacamos el tiempo por eso mismo. Y es muy importante que nosotros, aún desde que nos levantemos, siempre tengamos en mente, gracias Señor porque hoy tú me diste la vida. Y de esa manera comenzar a construir un hábito para de esa manera nosotros poder acostumbrarnos a orar y a buscar de Dios, como Daniel. Es muy impresionante para mí que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, en realidad sí, es impresionante porque hay veces que nosotros nos limitamos a orar cuando nos levantamos y corriendo y después sí, al comer, y eso es si nos acordamos. Así es. Pero la lección dice que nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Dios está listo y dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. No obstante, hay por nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante del Señor. La lección dice que el Señor, para Él no hay nada pesado. Tus cargas no son pesadas porque Él sostiene los mundos, sostiene el universo. Así que tu pequeñito problema va a ser como nada para el Señor. Él está esperando que tú vengas a donde Él y le digas cuál es tu necesidad. Más para adelante dice, cuéntale
a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. Él tiene contados los cabellos de tu cabeza y no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Con esto queremos cerrar y queremos invitarte a orar. Queremos invitarte a que presentes a Dios cada uno de tus problemas y que le des gracias por todas las veces que el Señor ha sido tu socorro. Porque yo estoy segura que la próxima vez que Daniel oró después de que él tuvo esa visión fue en agradecimiento. Porque el Señor le salvó la vida una vez más. Amén. Bueno, en este momento, así verdad, como Daniel oró de agradecimiento, yo estoy seguro que lo hizo porque el Señor verdaderamente lo sacó de aprietos. Así que en este momento, para concluir este repaso, vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido dar el repaso, Señor, del primer trimestre y el segundo capítulo, Señor. Te pido, Señor, que este capítulo haya sido de bendición para nosotros y para la vida espiritual de aquellos a quienes lo han escuchado. Te pido que la próxima vez, Señor, que cuando nosotros nos toque, te pido que de la misma manera como lo hemos hecho hoy, lo podamos hacer con mucho más fervor, para que otros puedan venir a tus pies y puedan entender las palabras que tú estás hablando en nuestra vida a través de tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.